Muchas gracias, Arminda. Creo que debemos hacer a manera de también brindar insumos ordenados a la población de este análisis que muy bien lo realizó Boris Ríos. El ámbito de la cronología de la degeneración del gobierno de Luis Arce Catacora, tendiendo más a una vertiente de reconstrucción del Estado colonial en su forma neoliberal de la economía y la destrucción de los cimientos del Estado plurinacional. Si revisamos los últimos años, encontramos que el 2020, 18 de octubre del 2020, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca ganan las elecciones por una estrategia política pensada, ideada por Evo Morales Ayma, presidente del Movimiento al Socialismo, presidente del MAS. La estrategia era simple y sencilla, ¿no? Con una visión social y económica de lo que estaba aconteciendo en Bolivia. Traer como candidato a supuestamente un buen economista, debido a que el bolsillo del boliviano estaba siendo totalmente afectado por el gobierno de Yanine Áñez, los 11 meses nefastos de Yanine Áñez, que ahora han pasado a la historia porque el actual gobierno de Luis Arce Catacora se ha constituido en un gobierno muchísimo más nefasto de lo que fue el régimen de Yanine Áñez. Entendiendo desde ese punto de partida, 18 de octubre del 2020, gana las elecciones el Movimiento al Socialismo, tenemos que también comprender cómo la dinámica de las organizaciones sociales al interior del Movimiento al Socialismo también se estaban dando, ¿no? Y desde el propio gabinete de Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Porque un año más tarde, el 30 de noviembre del 2021, recordarán muy bien todos ustedes, se desarrollaba la Gran Marcha por la Patria, convocada por el presidente Evo Morales en apoyo al gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, porque se estaba intentando gestar una nueva ruptura del orden constitucional a partir de los grupos oligárquicos fundamentalmente denominados comités cívicos en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Ante ello, la Gran Marcha por la Patria, que partió desde Caracollo y llegó finalmente hasta San Francisco, en la ciudad de La Paz, tuvo un recorrido de al menos 189 kilómetros, que fue el transcurso, el recorrido de la marcha. Aglutinó, se estima, alrededor de 2 millones de militantes, de simpatizantes del movimiento al socialismo apoyando el gobierno de Arce y Choquehuanca. ¿Cómo respondió el gobierno de Arce y Choquehuanca? Ese mismo día que llegaba, que arribaba esta marcha de Evo Morales en apoyo al gobierno, ese mismo día, 30 de noviembre del 2021, el gobierno, a partir de sus operadores políticos incrustados en el órgano judicial de nuestro país, decide brindarle la libertad condicional a Gabriela Zapata. Y en los hechos rearticula nuevamente este tema. Lo pone sobre la mesa del debate, sobre el sentido común de la opinión pública, si se quiere, reapertura el caso Zapata con la otorgación de su libertad condicional ese mismo día, porque a partir de ese mismo día entendemos también que el gobierno asume el temor de la musculatura política que tenía Evo Morales y que tiene hasta la fecha, ¿no? El poder de convocatoria, la musculatura política de Evo Morales, que había convocado más de 2 millones de personas movilizándose en favor del gobierno, y Luis Arce y Choquehuanca con su gabinete ministerial dicen, a ver, momentito, acá Evo sigue más vigente que nunca, tiene más poder de irradiación que nosotros, que todos nosotros juntos. Entonces, ¿cómo empezamos a atacarlo? ¿Cómo empezamos a palear su irradiación política? La primera acción, el 2021, esa liberación la libertad condicional que le otorgan a Gabriela Zapata. Desde ese momento ya veíamos y percibíamos una alianza estratégica y una cooptación del órgano ejecutivo hacia los otros órganos del Estado, particularmente en ese caso puntual al órgano judicial. A partir de su ministro de Justicia, Iván Lima Magne, otrora abogado de la Conferencia Episcopal Boliviana, Opus Dei, es decir, abogado de los curas más millonarios de este país, ¿no? Por ende, si vamos avanzando en el desarrollo de los hechos, el 2022, ¿qué acontecía a la interna del movimiento al socialismo? Se solicitaba desde la Dirección Nacional del MAS ese cambio de ministros, ese diálogo necesario entre la dirección política, que es la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, a la cabeza de Evo Morales,
con el poder burocrático, el más en ejercicio burocrático del poder, que era el gobierno de Arce y Choquehuanca, y estos últimos se negaban fundamentalmente a realizar este cambio de ministros. Desde aquella época ya veíamos cierta cooptación también de los órganos del Estado, fundamentalmente, ¿no? El gobierno empezaba a generar un sentido de cooptación o de imposición, mejor dicho, de la voluntad política del órgano ejecutivo sobre el órgano judicial, fundamentalmente, sobre el órgano legislativo, sobre el órgano electoral de nuestro país, muy bien articulado desde el ámbito comunicacional, siendo que Yanine Áñez desbarató el Ministerio de Comunicación y volvió, como en los tiempos neoliberales, a poner a un viceministerio de comunicación dependiente del Ministerio de la Presidencia. Luis Arce mantuvo ese sentido de organización de la comunicación a partir de una estructura política de el Ministerio de la Presidencia. Otro hecho fundamental, hasta esa época, recuerden muy bien ustedes que Evo Morales había roto relaciones diplomáticas con el Estado criminal y genocida de Israel. Hasta esa época y hasta el 2023 incluso, Luis Arce Catacora había mantenido ese restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado boliviano y el Estado criminal de Israel, que lo había restituido Yanine Áñez, ¿no? Entonces, en todas sus prácticas de política interna y de política exterior, Luis Arce Catacora mantuvo y continuó nomás todas las políticas, entre comillas, políticas de Yanine Áñez. Luis Arce Catacora y Choquehuanca son la continuidad de aquel gobierno, de el intento de restablecimiento de las lógicas de un Estado colonial, racista, clasista, republicano y violatorio de todas las libertades, tanto individuales como colectivas, ¿no? Ya el 2023 encontramos, me atrevo a decir, acciones que no son atribuibles a la incompetencia del gobierno de Luis Arce Catacora, sino son acciones deliberadas, realizadas a propósito por el gobierno de Luis Arce Catacora para desbaratar las instituciones del Estado plurinacional. El ámbito de los dólares. En febrero del 2023, recordarán muy bien, estábamos tranquilos con los dólares, nadie tenía problemas. Y el gobierno se le ocurre como una acción para beneficio de los exportadores fundamentalmente, un tipo de cambio diferenciado del dólar, un tipo de cambio diferenciado para los exportadores y otro tipo de cambio para el resto de la población, ahondando y generando a partir de ese momento con el presidente del Banco Central de Bolivia y el gerente general del Banco Unión, y de paso lo anunciaron con total parafernalia, ¿no? Bombos y platillos. Ese tipo de cambio diferenciado, un problema autogenerado por el gobierno de Luis Arce Catacora, del cual hasta la fecha no podemos salir. El ámbito de la ley del oro también. Estábamos bien antes de la ley del oro, había problemas con la exportación del oro. Yo creo que estábamos mejor. Pasa el ámbito de la ley del oro y comienzan los problemas de contrabando, de problemas con la exportación del oro. Son problemas estos dos, la ley del oro y el tipo de cambio diferenciado del dólar, problemas autogenerados por el gobierno de Luis Arce Catacora, no por incompetencia, ya no podemos hablar de ello. Tenemos que hablar de acciones deliberadas. ¿Para qué? Para volver a restituir las condiciones previas de una nueva era neoliberal. Recordarán muy bien cómo se impuso el neoliberalismo en Bolivia con las capitalizaciones y las privatizaciones. Esto generó un caldo de cultivo previo. El ámbito del sentido, la construcción del sentido común de decir el Estado no es buen administrador, el Estado no sabe administrar bien las principales empresas estratégicas del Estado. Por eso también en el 2023 el ataque a la industrialización del litio, una acción nuevamente deliberada del gobierno de Luis Arce Catacora para posicionar sobre el sentido común de los bolivianos que el Estado es un mal administrador, que habían hecho un mal trabajo en la anterior gestión de Evo Morales. El 2023 también tenemos el ámbito de 2022-2023, como en esta cooptación de los órganos el gobierno le quita facultades de fiscalización, particularmente el ámbito de las interpelaciones y su consecuencia, las censuras de ministros mediante salas constitucionales. Desde aquella época ya veíamos la utilización maliciosa
de las salas constitucionales como un apéndice más de la voluntad política del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, por supuesto, ¿no? El 2024 entendemos ya el sentido de clase que el gobierno lo expresa públicamente con los empresarios privados. ¿Qué nos dice? Acá vamos a salvar a los empresarios privados, a los más ricos del país, y el resto tiene que esperar. Y si nosotros revisamos los acontecimientos, a principios del 2024, el gobierno decide reunirse con los empresarios privados, al igual que lo hizo Caputo en Argentina, por ejemplo, ¿no? La prioridad del empresariado privado. Y los trabajadores tuvieron que esperar hasta mayo recién, hasta abril particularmente, para realizar las mesas de negociación del incremento salarial. En ese momento podemos entender y caracterizar el sentido de clase del gobierno de Luis Arce Catacora y de Choquehuanca, afín a los intereses de las grandes oligarquías millonarias de este país, afín a los intereses de los empresarios privados millonarios de este país, y al final olvidándose del resto de la población, de los trabajadores, de los proletarios. Este sentido de clase es fundamental caracterizarlo porque también conlleva en el plano estructural esto que les decía, ¿no? Priorizar el ámbito del empresariado privado porque aplican la teoría de la cascada, es decir, tenemos que salvar a los de arriba, generar acciones y políticas que salven a los más millonarios, a los más privilegiados de la sociedad, y por cascada, por decantación, por rebalse, va a caer eso al resto de la población. Entonces tomamos una decisión política, económica, de salvar a los de arriba. Es la decisión que tomó el gobierno de Arce. Por eso su sentido de clase. En el ámbito superestructural, ya de su construcción de valores, es nomás un Estado racista. Luis Arce Catacora se presenta como el gran economista, el gran docente universitario. El ataque sistemático al sujeto indígena, originario, campesino es la caracterización de ese desprecio que tienen hacia lo indígena, de ese desprecio que tienen hacia lo campesino. Creen que son ataques hacia Evo Morales, sus ministros de la presidencia, de gobierno, de justicia, atacan a Evo Morales, pero Evo Morales es la personificación del sujeto histórico indígena, originario, campesino. Entonces sus ataques del gobierno no son hacia la persona, son hacia lo que representa la persona, hacia lo que representa esa construcción del Estado plurinacional desde la lógica del indígena originario campesino, ¿no? Desde el socialismo comunitario. Quieren desbaratar todo eso y volver a reconstruir el Estado colonial, racista, clasista, el Estado neoliberal, las condiciones de un nuevo Estado neoliberal. Las están generando, las están construyendo, las están armando desde el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Veíamos el ámbito del 6 de agosto, ¿no? El último salvavidas que se construye el gobierno de Arce y Choquehuanca, tratando de poner sobre la mesa del debate público el ámbito de la subvención de los combustibles, por ejemplo. El ámbito de los escaños parlamentarios, cuando los escaños es la aplicación de una simple fórmula producto de los resultados del último censo. Y el ámbito de la proscripción, porque hay que decirlo así, proscripción de Evo Morales. Quieren, mediante un referéndum, proscribir a Evo Morales porque no pudieron proscribirlo a nivel de el órgano judicial. La sentencia constitucional 1010 es cualquier cosa porque el accionante no es Evo Morales, el accionado no es Evo Morales y el objeto de esa sentencia constitucional tampoco es Evo Morales. Han tratado de generar también por sus medios de comunicación fake news diciendo que con la sentencia constitucional 1010 inhabilitan a Evo Morales. Nada más falso, nada más alejado de la verdad. Por ende, intentan mediante un referéndum proscribir a Evo porque ¿quién ha sido pues presidente o cuál de nuestros expresidentes en los últimos tiempos ha sido electo por voto popular? Jorge Tuto Quiroga, sucesión constitucional del dictador Banzer. Carlos Mesa, sucesión constitucional del prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada. A estos dos nadie los escogió por voto popular. El señor Jaime Paz, tercero que terminó siendo presidente, tampoco nadie lo escogió mayoritariamente para que sea presidente de Bolivia. Por el contrario, Evo Morales fue el único presidente que fue electo por voto popular, entonces deberían decir con nombre y apellido, no queremos que Evo Morales vuelva a repostularse. No tuvieron ni siquiera las agallas, el valor para decir eso, ¿no? Y finalmente terminan materializando esta alianza. Tanto hablaban de la alianza en la Asamblea Legislativa Plurinacional de los evistas con la oposición, se llenaban la boca, llenaban todos los medios de comunicación hablando de esa supuesta alianza.
Y ahora encontramos la real y verdadera dimensión de la alianza del gobierno con Eva Copa, con Manfred Reyes Villa, con Johnny Fernández, con Iván Arias y con todos los opositores tradicionales de Evo Morales en esa alianza por la suspensión de las elecciones primarias entre las bancadas de CC, creemos, y los arcistas en diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, toda esta reconfiguración hay que entender la cabalidad en un sentido cronológico de años, de eventos, de sucesos, de actores, para entender la naturaleza de este gobierno que está destruyendo, lo vuelvo a decir, los cimientos del Estado plurinacional de Bolivia.